Credo in unum Deum, Patrem omnipotente. Hola amigos, shalom, shalom. Bien, pues continuamos con esta serie de reflexiones y de explicación de la Dei Verbum y pues ahora nos encontramos con el capítulo número 5. Continuamos con el capítulo número 5, número 20, que se titula Los restantes escritos del Nuevo Testamento. Bien, ya en el número anterior hablábamos de la importancia de los evangelios que escriben los dichos y hechos de Jesús, y hace dos números, en el número 18 se hablaba que los evangelios tenían un lugar preeminente, un lugar por excelencia del Nuevo Testamento. Pero, ¿y qué sucede con los otros libros del Nuevo Testamento? Bien, pues el número 20 de la Dei Verbum nos dice, el canon del Nuevo Testamento, además de los cuatro evangelios, contiene también las cartas de San Pablo y otros libros apostólicos, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, con los cuales, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor. Se declara más y más su genuina doctrina. Se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo y se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión y se anuncia su gloriosa consumación. Bien, hasta aquí esta primera parte del número 20. Entonces, nos habla esta primera parte que el Nuevo Testamento pues también implican los otros libros que son las cartas de San Pablo y los otros escritos apostólicos, es decir, los otros escritos que tienen origen en un apóstol o en el discípulo de un apóstol. Por ejemplo, pues además de las cartas de San Pablo que conocemos como Corintios, Efesios, Colosenses, Gálatas, Romanos, etcétera, etcétera, los otros libros apostólicos como la primera y la segunda carta de San Pedro, la primera carta de San Juan, que la escribe el apóstol Juan, la segunda carta de San Juan y la tercera carta de San Juan, que tiene un origen apostólico. Lo más seguro es que estas dos cartas fueron cartas de los discípulos de San Juan, el libro del Apocalipsis, el libro este, de Judas. Entonces, bueno, pues están estos otros libros de origen apostólico. Todos estos libros bajo la inspiración del Espíritu Santo, es decir, no fue iniciativa del ser humano poner por escrito esto, fue inspiración del Espíritu Santo y el ser humano plasma. Todo esto es según la sabia disposición de Dios. Y dice, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor. Entonces, estos otros escritos, aunque no nos narran dichos y hechos de Jesús de manera neta, nos hablan de las enseñanzas de Jesús, nos hablan a lo mejor de alguna acción que realizó Cristo. Pero estos otros libros siempre van a tener como referencia a Cristo Jesús, a su doctrina. Por eso la iglesia los considera como libros sagrados, libros inspirados, iniciativa de Dios, de origen apostólico, y nos siguen hablando de las enseñanzas de Jesús. Bien, continúa el número 20 diciendo que el Señor Jesús, pues, estuvo con los apóstoles como había prometido y les envió el Espíritu Consolador que los introdujera a la verdad completa. Entonces, durante la proclamación de viva voz o por escrito de los apóstoles, el Espíritu Santo los estuvo asistiendo. Entonces, se cumple esta promesa de Cristo que se da en la última cena. Y les mandaré
al Espíritu de verdad, que los guiará hasta la verdad plena. Y este Espíritu les explicará todo. Bien, pues miren, se me viene a la mente como aquel pasaje en el que estaba, de Hechos de los Apóstoles, en el que estaba, si no me equivoco, es Felipe, que escucha de parte del Espíritu Santo que le dice acércate a esa carroza, se acerca, está escuchando a una persona que está leyendo el libro del profeta Isaías y luego lo detiene Felipe y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces, Felipe le explica a este etíope el pasaje de Isaías que tiene referencia a Cristo y después de esta explicación, este etíope pide ser bautizado. Aquí la clave está en que el Espíritu Santo fue el que movió al apóstol y el Espíritu Santo fue el que le dijo, explícale, porque acercarnos a la palabra de Dios, pero sin la luz del Espíritu Santo, no la podemos entender. Por lo tanto, los apóstoles, asistidos por el Espíritu Santo, ayudaron a comprender lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras. Esto pues es lo que estuvo haciendo Pablo en muchas de sus cartas. Recordemos que Pablo, un gran fariseo, conocedor de la ley, protector de la ley, cumplidor de la ley, después de que tiene su encuentro con Cristo, ahora empieza a entender toda la ley, todos los profetas, desde la perspectiva cristiana. Bien, hermanos, pues nos quedamos con esta idea. Los libros de los apóstoles, estos libros que no son los evangelios, sino los otros escritos, inspirados por el Espíritu Santo, nos siguen hablando de las enseñanzas de Jesús. Que el Señor nos guíe hasta la verdad completa, asistidos por el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos. Shalom, shalom.